Buenas noches. Sí, lo comentaba recién. Por ahí ajustar un poco más en el tema bueno, de estar más cerca, porque sabíamos que ellos iban a jugar a eso, o si no era pelota larga al 9 iban a esperar la contra o por tratar de llegar a la banda y tirar el centro como hicieron el primer gol. Es cierto que nosotros también tuvimos para hacer muchísimos más goles y por ahí no los concretamos, pero es fútbol, es así, hay cosas para corregir. En lo defensivo estamos en el debe de mantener el 0 gol, si no es complicado en ese sentido, pero nada, damos todo en la semana para tratar de corregir los errores y en los partidos. Tiene mucho que ver la emocionalidad del juego sobre el final, es decir, parecía que podían ganarlo 3-1, sin embargo seguían arriesgando. Sí, es como te digo, somos un equipo en el cual más que nada al final había muchos jugadores ofensivos y la idea, no sé si tanto la idea, corrijo, por la característica de los jugadores tendíamos más al ataque y por ahí quedamos con Sergio, no a lo último quedó conmigo y yo como en un triángulo y nada, la pelota le caía a Benté, que sabemos que es fuerte de espalda, que es su juego, que ahí se siente bien, está en su zona de confort y nada, los interiores salían rápido al ataque porque estaban buscando eso, como te digo, el contragolpe. Nosotros le llevamos muchas veces dentro del área, tuvimos un penal errado, bueno, varias situaciones en las que ustedes ya saben, que como te digo, por ahí le encajaba el 4 y 4-1 el partido hubiese sido diferente, pero nada, es fútbol, más allá de que un equipo que iba último, todo equipo que hoy en día te corra y esté ordenado entre comillas un poco tácticamente te puede complicar. Así que nada, fueron 3 puntos en el cual es importante para seguir bueno, sumando. Si nosotros más bien tenemos partidos de menos y los ganamos, quedamos primero, pero allá ellos de visita nos habían sacado 2 puntos, nos habían empatado el partido y la idea era ganarlo acá. Queda la sensación de que el equipo podía ganar más holgadamente, ¿no? Ya lo mencionaste tú, el penal pudo haber sido el cuarto gol y de pronto terminan como que con mucho sufrimiento, ¿no? Sí, bueno, la idea de nosotros obviamente no era esa, pero sí, la verdad que se tornó un poco incómodo al final, pero como te digo, el fútbol es así, hay que tratar de ajustar en eso, por lo menos tomarlo como recado para el próximo partido, saber que nosotros somos un equipo que propone mucho y por ahí estar un poco más atento en los contragolpes del rival, que la mayoría de los equipos no juegan así. Pues estábamos hablando con Mascherano ahora sobre el tema de defensa, pero él habla del sistema defensivo. ¿Cómo se defiende bien un equipo? Obviamente no es una tarea únicamente de los 4 defensas. ¿Qué es hacer una buena defensa? Bueno, yo creo que parte por iniciar una buena presión, ¿no? Más allá de que la jugada siempre el desenlace termina en la zona defensiva, si uno hace una buena presión arranca, yo creo que desde ahí. Nosotros lo entrenamos siempre en los días de entrenamiento, vamos viendo el tema de la presión, cada partido, cada equipo cómo juega y a veces sale bien y a veces obviamente no sale tan bien y cuando te rompen líneas es complicado a veces porque te agarran con mucha gente. La mayoría de los clubes acá en la MLS tienen mucha gente en el medio y arriba son rápidos. Y apuestan mucho a eso, ¿no? Cada vez que viene un jugador de nombre o jugadores de buen nivel, como le dicen ustedes, la mayoría juegan en el medio o son delanteros, así que para nosotros la defensa es un lindo reto, pero nada, para el equipo en sí, por ahí, como te digo, estamos un poco en el debe para mantener ese 0 gol que bueno, hace varios partidos atrás éramos muy sólidos y hoy nos está costando un poquito más. ¿Por qué te hacen tantas llaves de lucha libre en el área? Sí, cosas del partido ahí, después me salvó, me pido disculpas, pero de momento, ¿no? Cosas que, como te digo, uno quiere ganar, él quiere defender, yo quiero también ayudar a mi equipo en esa situación con un gol y nada, son cosas que quedan en el partido, pero todo bien.